Hola, buenos días. Soy Carla Ibel López Ramón, estudiante de la UEMB Villa Victoria, y el tema que voy a exponer hoy será el ámbito de validez de la ley penal. Este ámbito consiste en determinar cuáles son los alcances y los límites que tiene la ley penal. Nos habla de 4 ámbitos: el ámbito material, temporal, espacial y personal. El ámbito material son aquellas normas que son aplicables. En ámbito temporal, determina el momento y hasta cuándo está vigente la norma. El ámbito espacial determina en qué demarcación geográfica o espacio tiene aplicación la norma, y el ámbito personal señala a quién o quiénes se aplica dicha norma. En cuanto al ámbito material, para entender este problema hace referencia a que hay que distinguir 3 órdenes de los cuales contempla la aplicación de esta norma: la común, local u ordinaria, la federal o excepcional, militar o castrense. En cuanto a orden común, dice que también se le conoce como orden local u ordinario y se expresa debido al sistema federal mexicano en materia penal. Quiere decir todos los delitos son comunes menos los que expresa, y por excepción la ley determina como federales. En cuanto a federal, dice que quedan comprendidos los delitos que afectan directamente a la federación, y estos delitos son llamados delitos federales y se establece en el artículo 50. También hace mención del artículo 1 del Código Civil Federal y nos menciona que se aplicará en toda la República para los delitos de orden federal. En cuanto a militar, nos dice que también se llama castrense y son regidas por un cuerpo armado. Este cuerpo armado tiene su propio código de justicia militar, el cual consiste y señala los delitos y las penas correspondientes a los miembros del ejército, como son la desobediencia, el abuso de autoridad, la traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas, la deserción e insumisión, etc. Cabe mencionar también que que por su parte la Constitución Política otorga dichas facultades y concede la autonomía del fuero militar. Ahora, con el ámbito temporal, dice que es aplicable, hace referencia al, aunque determina el momento y cuándo se encuentra la norma vigente. Pero esta debe encontrarse vigente cuando está todavía publicado en el Diario Oficial de la Federación o tiene una gaceta oficial y la entidad federativa señalada expresamente, y hasta que no haga una derogación o una abrogación, de modo que ni antes ni después podrá aplicarse. Este ámbito también está ligado con el principio de la irretroactividad, y este principio se encuentra en el artículo 14 constitucional, y también nos dice que la ley no puede ser retroactiva. Esto hace mención a las conductas delictivas que serán sancionadas por la ley penal vigente en el momento en que sean cometidas. En caso de que si posteriormente a la ejecución del delito la ley penal sufre alguna reforma o surja una nueva ley, es posible que se apliquen a los hechos anteriores, siempre que beneficie al sentenciado o al procesado. El ámbito espacial nos menciona que la ley debe aplicarse al espacio del territorio donde fue creada, pues emana en virtud de la soberanía de cada estado y no puede ser aplicable fuera de ello. En este ámbito nos habla de algunos principios, y como es la territorialidad, la exterioridad personal, real y universal. La territorialidad en el Código Civil Federal establece en su artículo 1 y señala que se aplicará en toda la República por los delitos del fuero federal. La extraterritorialidad, este principio hace referencia a que la ley mexicana puede aplicarse fuera del territorio nacional en caso previo a los artículos 2, 4, 5 del Código Penal Federal. En cuanto a personal, este principio atiende a la persona en sí, que determina la aplicación de la ley en cuanto dispone el artículo 4. Hace referencia a la nacionalidad de los sujetos activos y pasivos. También establece que la edad mínima es de 18 años para afincar una responsabilidad penal. En cuanto a real, nos habla
que se refiere a los principios jurídicamente tutelados y que el Estado determina la sanción del delincuente. En cuanto al universal, hace este principio que todas las naciones deben tener el derecho de sancionar al infractor de la ley. Dentro de este ámbito nos habla de dos figuras de gran interés como es la extradición y la expulsión. La extradición dice que hace entrega de un estado a otro cuando un acusado o un condenado se ha refugiado en aquel. Esta también cuenta con una activa que se refiere a que solicita la entrega del delincuente, una pasiva que tiene lugar según el país que hace la entrega del delincuente, la espontánea que se aplica al país donde se encuentra el delincuente, la voluntaria, el principio del delincuente se entrega a su estado de origen y de paso a tránsito que el permiso se otorga a un estado de hecho en el que el delincuente pase a su territorio al dirigirse al estado donde cometió el delito en virtud de su extradición. Por último, cabe mencionar que una extradición ocurre en un plano interno, que es nacional, como un externo internacional. La expulsión consiste en que un Estado puede expulsar a los extranjeros bajo determinadas circunstancias. Por último, hablamos del ámbito personal y dice que este es un aspecto de validez de la ley penal en donde atiende a la persona a quien va dirigida. También aplica el principio de igualdad a todos los hombres ante la ley. La igualdad de todos ante la ley es considerada de modo que se efectuará distinguidos absurdos e incluso injustos cuando se examina épocas en que se distinguía la certidumbre. Eso eran tiempos anteriores. Sin embargo, existen situaciones especiales en las que este principio deja de tener aplicación cuando se justifica plenamente. Nos habla de un derecho interno, también como un derecho internacional, y nos dice en el derecho interno que se representa en un caso en el que determinados servidores públicos se les da un tratamiento especial derivado de su función ante el Estado. En cuanto a derecho internacional, dice que existe una institución de la inmunidad, prerrogativa y con sede diplomáticos en otros países. Esta razón consiste en garantizar que el debido cumplimiento de dichas funciones y evitar obstáculos. Con todo esto nos habla y nos menciona cuál. Buenos días, mi nombre es Abel Antonio Rega Chávez de la carrera en Derecho, tercer semestre. Voy a decir cuáles son los ámbitos de validez de la ley penal. ¿Qué son los ámbitos de validez de la ley penal? Este determina el alcance y los límites de la ley penal. El ámbito se clasifica en 4: el ámbito material, ámbito personal, ámbito espacial y ámbito temporal. El ámbito material son 3 órdenes: federal, común y militar. El ámbito personal es a la persona dirigida o hacia quién persona o población va dirigida la ley. El ámbito espacial es donde se crea la norma o hasta donde tiene jurisprudencia la ley, jurisdicción. El ámbito temporal se aplica durante un tiempo determinado. Ese es, por ejemplo, el tiempo en que esté vigente la norma. Aquí tenemos lo que son los ámbitos de validez de la ley penal. Estos determinan los alcances y límites de la ley penal y se debe saber cuáles son las normas aplicables. Aquí tenemos el ámbito material. Son las normas aplicables que los estados federados contienen en la federación. Determine cuáles acciones delictivas serán sancionadas exclusivamente por las leyes penales federales y cuáles podrán ser reguladas conforme a las leyes penales federales. Un ejemplo es el fuero militar. El ámbito temporal determina el momento y hasta cuándo está vigente la norma. Como principio tenemos la irretroactividad de las leyes penales. Las conductas delictivas serán sancionadas por la ley penal vigente al momento de ser cometidas. En algunos casos, si posteriormente a la ejecución de un delito la ley penal surge como reforma o nueva ley, es posible que se aplique a los hechos anteriores, siempre que beneficie al indicado o procesado. El ámbito espacial determina en qué
demarcación geográfica o espacio tiene aplicación la norma. Las leyes penales no pueden sancionar más allá del territorio del Estado que las dictó, pero es aplicable a todos los que se encuentren dentro de su país. La ley penal no se aplica a nadie fuera de su territorio. Dentro del ámbito espacial tenemos lo que es la extradición, que es la entrega que hace un Estado a otro de un acusado o condenado. La extradición tiene varios tipos, que es la activa, pasiva, espontánea, voluntaria. La extradición activa es cuando un país le pide la entrega del delincuente o condenado a otro. La extradición pasiva es cuando un país hace la entrega del delincuente al otro país. La extradición espontánea es cuando un país entrega al delincuente sin que el otro país lo haya sido solicitado. Cuando, por ejemplo, el delincuente comete un delito allá o, o se dan cuenta de que está siendo buscado por la ley y decide entregarlo. Voluntaria es cuando el delincuente escapa antes de ser enjuiciado o justo de ser enjuiciado hacia otro país y tiempo después el delincuente decide por cuenta propia regresar para ser enjuiciado. También tenemos lo que es la extradición de paso o tránsito. Esta es cuando, por ejemplo, un país permite a un delincuente el paso para llegar a su destino y así poder ser juzgado. Dentro de esto también tenemos lo que es la expulsión. Esta consiste en que un estado puede expulsar a los extranjeros, ya sea por cualquier delito que cometan o porque sepan que están siendo buscados. También tenemos el ámbito personal. Bueno, pues el ámbito personal señala a quién o a quienes se aplica la dicha norma. Ninguna condición personal puede oponerse a la aplicación de las leyes penales, con excepción de ciertos individuos que pertenecen a los órganos del Estado. Se establece la necesidad de un procedimiento especial para la aplicación de la ley penal, pero pues no deja de aplicarse. Y en el ámbito personal entra lo que es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley establecen los artículos 1, 4, 12 y 13 constitucionales. El artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos nos dice que todas las personas sin distinción gozarán de los derechos humanos que están escritos en la Constitución, además de que queda prohibida la discriminación, la esclavitud, y los esclavos que entren al territorio mexicano serán libres, serán protegidos por la ley, y también se establece que queda prohibida toda discriminación. El artículo 4 nos habla sobre la igualdad entre la mujer y el hombre ante la ley. Además, este artículo habla sobre los derechos con los que cuentan o contamos, como el derecho a la alimentación nutritiva. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente para el desarrollo y bienestar. Toda persona tiene derecho al agua, a una vivienda digna, derecho a una identidad, derecho al acceso a la cultura y disfrutes de los bienes que establece el Estado. El artículo 12 nos dice que no se otorgarán títulos de nobleza, no se nombrarán reyes ni reinas, no se harán mayores o no se exaltará alguna persona. En el artículo 13 nos garantiza a las personas un juicio justo en un tribunal imparcial e independiente que haya sido constituido sin que se supiera de antemano a quién se va a juzgar. Protege el derecho humano a la igualdad ante la ley. Estos artículos hablan sobre la igualdad y sobre la igualdad ante la ley, cómo debe ser juzgado uno, sin distinción alguna. Pero sin en cambio, como mencionaba en el principio de hace rato, es que hay excepciones de igualdad. Las excepciones de igualdad son, por ejemplo, hablan en el artículo 108
El artículo 108 establece una amplia cobertura sobre los sujetos que pueden incurrir en la responsabilidad por la violación de la Constitución y las leyes. Eso es en el primer párrafo del artículo 8. El segundo párrafo del artículo 8 nos dice que el presidente de la República no podrá ser acusado de otro delito más que por traición a la patria y delitos graves de orden común. Aquí ya vemos que no se está aplicando lo que es la igualdad. El artículo 11, párrafo 1, nos dice que los servicios públicos, los servidores públicos, a través del otorgamiento de una especie de inmunidad en materia penal por un tiempo determinado, estos servidores no pueden ser enjuiciados por un delito, ya que pues tienen supuestamente inmunidad. También nos dice que para proceder contra los servidores públicos, la declaración de procedencia será para efectos de que se comuniquen con las legislaturas locales. Y pues eso sería sobre el ámbito de materia